hermanos. Vamos a empezar nuestra clase de la escuela dominical y las clases que se están dando es de Gálatas, capítulo 3. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 3 y 4. El título de la lección de esta mañana es Los hijos de la promesa. Y vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de tu presencia y darte todo honor y toda alabanza. Pedimos que tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas de guía, de corrección, de ayuda, de confianza, de esperanza, Señor. Que tu palabra instruya nuestras vidas para poder vivir vidas que te agraden. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que los hijos de la promesa es el título de la lección. Y nuestra lección el apóstol Pablo nos trae tres verdades acerca en cuanto a la ley. Y todo cristiano debe aprender de memoria y guardar en su corazón estas tres verdades esenciales. Nunca ninguna ley ha podido dar vida. Lo vemos en Gálatas 3:21 y dice, por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la ley no justifica. La construcción gramatical empleada aquí por el escritor Pablo indica que considera que la ley es incapaz de vivificar o justificar ayer, hoy, mañana, antes o después de la decisión de confiar en Cristo. No existe ninguna ley que pueda dar vida a la gente perdida. Consideremos las implicaciones personales de los siguientes versículos. ¿Por qué Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? ¿Por qué sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, viviendo al pecado? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades fueron llevadas como viento. Santiago dice porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Tenemos malos pensamientos y es tan grave como cometer malas acciones. Así que, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la comunión con Dios. Y la promesa de Dios es para los pecadores que confían en Cristo. Pablo escribe la relación que existe entre la ley y el pacto al aclarar el verdadero propósito de los mandamientos. Estos fueron añadidos a la promesa hecha y confirmada por Dios mismo, no para tomar su lugar. La ley fue dada temporalmente para condenar a todos los hombres y para demostrar la causa de su condenación. No puede dar vida porque nadie puede cumplir totalmente. Como mencionamos, el propósito del autor Pablo era demostrar que la ley no se dio para competir con la promesa, ni tomar el lugar de ella. Para demostrar, señaló tres verdades. Ninguna ley puede dar vida. La ley condena a todos como pecadores. La promesa de la bendición de Dios se ha dado a los pecadores que han confiado en Cristo. Después de establecer estas tres verdades, Pablo utiliza la ilustración del concepto romano de adopción. Fácil es de comprender para todos, para explicar el propósito de la ley. Según este ejemplo, el niño era heredero de todas las posesiones de su padre.
Sin embargo, sin importar su edad, no se consideraba como tal hasta que su padre lo declaraba como un hijo adulto. Este proceso culminaba con una ceremonia oficial que se efectuaba ante un juez llamado adopción. En ese acto, el padre reconocía a su hijo como adulto, le cambiaba la ropa, quitándole la toga infantil y poniéndole la varonil. Hasta ese momento había estado bajo la supervisión de un pedagogo, o ayo, quien era un esclavo de confianza. No era precisamente un maestro, sino el encargado de llevarlo a clases diariamente, protegerlo del peligro y enseñarle cómo enfrentarse a la vida. Su responsabilidad principal era cuidarlo y prepararlo para el día de adopción. Pablo utiliza este concepto bien conocido para explicar las finalidades de la ley. Presenta la diferencia que hay entre la vida adulta, que es en Cristo por medio de la fe, y la vida infantil, que equivale a estar bajo la ley. Los judaizantes decían que por medio de la ley recibirían bendiciones de Dios, pero la intención del apóstol es demostrar todo lo contrario. La ley no produce la bendición de Dios, sino que fue dada para guiarles y mientras llegaban a la madurez. El apóstol Pablo desarrolla esta comparación utilizando 7 diferentes aspectos de la misma idea basados en el concepto romano de adopción, pero al mismo tiempo continúa contestando a la pregunta: ¿para qué sirve la ley? La ley existe para proteger y guardar al hijo hasta que es maduro. En el sistema romano no había gran diferencia entre un prisionero y un hijo. Los niños no tenían libertad de acción independiente. Así nosotros, mientras tratemos de vivir conforme a la ley y no encontremos vida nueva en Cristo, estaremos bajo la custodia de las leyes que hemos conocido. No gozamos de los derechos que da la libertad de los hijos adultos. La ley funciona como un pedagogo, protegiendo y preparando al hijo para la vida de adulto. La ley no podía proporcionar madurez, más bien era para proteger a los judíos mientras llegaban a la edad adulta. La ley es para los niños, la fe para los adultos. La ley ahonda las distinciones entre judíos y griegos, libres y esclavos, hombres y mujeres. La oración diaria de los varones judíos les recordaba esas diferencias, ya que continuamente daban gracias a Dios porque no los había hecho ni griegos, ni esclavos, ni mujeres. Ahora, al estar en Cristo, todos somos herederos maduros por igual. No hay distinción. Todos tenemos derecho a las bendiciones divinas, sin importar que seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales en Cristo. En la vida espiritual del individuo, la ley lo mantiene en el mismo estado de sujeción. Siempre estamos bajo el cuidado de las reglas legalistas hasta que podamos alcanzar la madurez que solo se encuentra en Cristo. Y sin Él estamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, viviendo sujetos a los principios legalistas que denominan la filosofía del mundo, pensando en que podemos hacerlo todo por nosotros mismos hasta que entendemos que esto no es posible. Seguiremos esclavizados bajo el sistema que no nos puede dar libertad ni contentamiento. La ley produce esclavitud, la fe produce libertad. La libertad de los adultos maduros en Cristo. Dios realizó este acto por medio de la redención que la obra de nuestro Señor obtuvo para nosotros. La ley no tuvo nada que ver con esta obra. Esta enseñanza de Pablo puede aplicarse a cualquier sistema legal. La bendición de Dios no depende de leyes, ni las de los judaizantes, ni de otras sectas, ni aún de las leyes reconocidas por los evangélicos modernos. La norma legalista nos mantiene en un estado infantil porque nos hace sus esclavos. Cuidado con las actitudes legalistas que dicen: yo soy mejor que tú porque no hago tal cosa.
La bendición de Dios en la vida no proviene de obedecer un sistema de leyes, sino de la obra de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo y del andar por fe. Como resultado de esta obra divina podemos acercarnos a Dios, porque es nuestro Padre amado. La intención, ya hemos observado que el propósito de la ley fue cuidar a los israelitas que estaban bajo su protección hasta que llegaran a la madurez. Así la ley era para niños, estar bajo ella equivalía a ser como un infante, pero los que están en Cristo ya no son esclavos, ahora son hijos maduros y gozan de todos los derechos de adultos. Ser libre de la esclavitud quería decir no regresar a la ley. Para mostrar la necesidad de esa decisión, Pablo señala 5 contrastes entre su estado original y el actual de estar en Cristo. Como originalmente venía de un pueblo pagano, compara ese estado con el que tienen ahora. El cambio de este estado, el primer contraste que Pablo señala entre su estado anterior y el nuevo en Cristo, es el mismo que hizo notar en el pasaje anterior. Antes eran esclavos, pero ahora son hijos. Antes eran niños, ahora son adultos y libres. ¿Por qué quieren regresar a la esclavitud? El segundo tiene que ver con el objeto de adoración, o sea, los dioses a quienes adoran. Antes de encontrar al Señor Jesucristo, los gálatas creían en dioses que en realidad no lo eran, porque no existían. Eran objetos que ellos mismos habían fabricado. Pero ahora adoraban al único Dios verdadero, el que hizo el universo, porque deseaban regresar. ¿Por qué regresaban a aquellos dioses falsos, inventados por la mente humana? El tercero se refiere a su conocimiento de Dios. Antes, a causa de la desobediencia humana y su naturaleza pecaminosa, no podían entender al Señor. Su intelecto estaba caído, al igual que toda la imagen divina que había en ellos. Pero al estar en Cristo, ya los conocían. ¿Y por qué insistían en regresar al estado de ignorancia, separados de Dios e incapacitados para conocerlo? El cuarto contraste lo encontramos al estudiar el uso que hace en el idioma original de los verbos traducidos como conocimiento, los cuales tienen aceptación distinta. Estos vocablos indican que anteriormente no conocían al Señor intelectualmente, ni tenían un concepto mental de quién es el Dios verdadero, pero ahora que estaban en Cristo, lo conocían, no solo en el intelecto, sino en forma personal. Ya era alguien bien conocido, un amigo, porque ¿por qué regresaban a su vida antigua y vivir lejos de Dios, considerándolo su adversario? Finalmente contrasta su estado anterior con el nuevo, diciendo que mientras que antes no conocían a Dios, ahora eran conocidos por Él directamente. Lo que dice Pablo es que el creyente tiene una relación personal íntima con Él, una intimidad de buenos amigos con el verdadero Dios del universo. ¿Por qué regresar al estado anterior? ¿Por qué regresar a la esclavitud si ahora conocemos al único Dios verdadero? Su actitud no tenía sentido. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué querían ser tratados como niños, como esclavos? En medio de su pregunta, presenta 4 características de la ley, todas ellas negativas. Primero, afirma que la ley era débil, sin poder alguno. Aunque eran capaces de definir el pecado, no podían librarlos de él. Podían diagnosticar, pero no curar. La segunda descripción indica que la ley es pobre porque no tienen los recursos necesarios para conseguir nada. Tiene tanta capacidad para proveernos beneficios espirituales como una compañía en bancarrota. En tercer lugar, la ley se describe como rudimentos o principios elementales, porque contienen
los principios más básicos, como el abecedario de la vida espiritual. Representa lo que el niñito aprende en primer grado de la escuela. No hay nada de malo en lo que se aprende en ese nivel, pero la vida requiere mucho más para alcanzar las metas de la madurez. Finalmente, Pablo describe la ley como esclavizante, que anula los privilegios del adulto y lo somete a reglas infantiles porque había sido diseñada con ese propósito. Ahora, ellos querían volver a su vida antigua. La ley hace esclavos y eso es precisamente lo que ellos deseaban. A veces encontramos un adolescente de 12 o 13 años que dice, no quiero crecer, porque prefiere vivir protegido por la seguridad de las reglas que tener la responsabilidad de hacer decisiones. No quiere independizarse por temor. Otro caso semejante es el de algunos prisioneros que son puestos en libertad. A veces cometen otro crimen de inmediato para no tener que asumir la responsabilidad de su propia vida. Podemos entender entonces por qué el apóstol nos da ejemplos que nos enseñan algunas lecciones que el apóstol había dado, un ejemplo de arduo trabajo desde el principio. Se había identificado con ellos sin presentar ninguna barrera o actitud de su superioridad. El apóstol deseaba que esto fuera recíproco. Estos dos ejemplos previos al problema le daban derecho a seguir luchando por ellos. No quería perderlos por causa de los judaizantes. Había mostrado interés personal genuino. En esta actitud permanecían intacta, aunque él estuviera lejos. El apóstol adopta la actitud compasiva y comprensiva del padre que ama a su hijo y busca su bien. Además, estaba dispuesto a luchar y sufrir con el fin de verlos llegar a la madurez. En ese sentido, usa la figura de una mujer con dolores de parto para ilustrar su preocupación por ellos. Así como ella sufre con la esperanza de ver el fruto de su vientre, así sufriría el apóstol. Su dolor era porque ya no tenían una vida nueva. Él no veía una transformación que manifestara la naturaleza de Cristo. El punto aquí es que su celo, su interés personal en ellos, le hacían estar dispuesto a sufrir y a seguir luchando con el fin de ver el resultado deseado en ellos. Además, deseaba estar con ellos porque estaba seguro de que su presencia podría ayudar a resolver el asunto. Desde la perspectiva humana estaba desesperado, no sabía qué hacer. Buscaba alguna solución para no perderlos. Así es la actitud de los pastores. Los verdaderos pastores están dispuestos a pagar cualquier precio para rescatar a las ovejas perdidas. Sus fieles representantes deben manifestar la misma actitud hacia las ovejas extraviadas. Pablo ha venido explicando las diferencias que hay entre la ley y la fe para comprobar que la última es mejor que la primera. Sus argumentos demuestran que la fe vino más de 400 años antes y por eso no podían ser reemplazada ni enmendada por la ley. Además, esta no era capaz de producir hijos adultos con todos los derechos, sino que actuó como un ayo o guardián. Finalmente, el apóstol ha mostrado que la fe no nos libra de la esclavitud, mientras que la ley esclaviza. Así que la fe nos da todo y es superior a la ley en todo sentido. Entonces, ¿por qué querían los Gálatas volver a la esclavitud? Pero Pablo incluye su argumento doctrinal con una ilustración tomada del Antiguo Testamento para dejar claro lo que quiere decirles. Los judaizantes incluían entre sus alegatos el hecho de que eran hijos de Abraham y suponían que debido a ello tenían derecho de recibir la bendición prometida de Dios. Concluían diciendo que el que quisiera la herencia divina debería seguirles. El apóstol usa un ejemplo conocido por todos para mostrar que Abraham tenía dos clases de hijos: los libres nacidos conforme a su promesa y los esclavos nacidos conforme a la carne, según el plan que siguieron Abraham y Sara. Así que los judaizantes tenían que elegir qué clase de hijos preferían ser. Y tenemos que pensar claramente
en esta ilustración, la diferencia que existe entre la ley y la gracia, usando el ejemplo de Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo de la mujer libre. Los judaizantes se jactaban de ser hijos de Abraham, pero Pablo les recuerda que Abraham tenía 2 hijos, no solamente uno. Los 2 hijos tenían el mismo padre, sin embargo, una madre era esclava, la otra libre. Uno nació conforme a la carne y el otro nació conforme a la promesa de Dios. Con este contraste entre los 2 pactos lo encontramos en el capítulo 4 del verso 27, donde Pablo indica que las citas de Isaías 54:1 que menciona en el versículo 27 se cumple de 3 maneras. Y lo que dice la cita es: alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz, prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho Jehová. Pablo indica que la cita de Isaías, mencionada en el verso 27 del capítulo 4, para la estéril Sara, para Israel en cautividad y para la iglesia. La frase, la que tiene marido, se refiere a Israel, que contaba con el favor especial de Jehová. Israel representa la ley esclavizadora, Isaac representa la fe libertadora. Y aquí vemos la aplicación. En la última sección del pasaje se nos ocupa que Pablo indica es que usa la alegoría del Antiguo Testamento a la situación de los Gálatas y propone 5 principios. Debían guiar a los hijos de la mujer libre, los que han confiado en Cristo, los de la fe. Estos son los hijos de la promesa, no solo los judíos. No son los descendientes del nacimiento natural, ni los del esfuerzo humano los que son hijos de Abraham, sino los de la fe, como Isaac, a quien son semejantes en 2 maneras. Primero, en que son libres y no esclavos. Y según, en que son semejantes en nacimiento al haber nacido de la promesa de Dios. Anteriormente estaban muertos en pecados y sin Dios en el mundo. No obstante, por un acto sobrenatural, habían nacido en la familia de Dios y hechos herederos de sus promesas. Así que quienes son nacidos de la carne siguen bajo la esclavitud de la ley, mientras que los que son nacidos de la fe están libres de la ley. Los hijos verdaderos serán asediados por los que provienen de la carne. No cabe duda de que la expresión los hijos según la carne que se encuentra aquí se refiere a los judaizantes que querían ganar su justicia por medio de su obediencia a la ley. Por su parte, el ataque de que eran objeto los cristianos consistía más que nada en críticas y desprecios, no tanto de persecución física. Quienes están en esclavitud ahora persiguen a los que están libres, así como Ismael acosa a Isaac. Tal como Abraham tuvo que echar fuera a Agar y a su hijo Ismael, los de la fe deben hacer lo mismo con los que siguen la carne. No pueden coexistir en paz. La esclava representa al sistema legalista que requiere el esfuerzo humano para satisfacer las demandas de Dios y sus descendientes. Eran quienes aplicaban el mismo principio para alcanzar la santificación. Por otra parte, los hijos de la fe deben rechazar a quienes quieren añadir el esfuerzo humano a la fe, que fue la provisión de Dios para bendición. Pablo les recuerda a sus lectores que era necesario echar fuera a los judaizantes como hizo Abraham con Ismael. Ahora tenemos que preguntarnos en nuestra propia aplicación, ¿estamos todavía en la carne? ¿Somos hijos de la carne? ¿O somos hijos de fe? Meditemos y apliquemos esta lectura, esta preciosa enseñanza a nuestra vida personal. Me despido de ustedes y espero verles muy pronto. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.